El propósito del presente discurso o temática a estudiar y a realizar un análisis teórico práctico del intercrimen en las etapas del intercrimen. Esto es de un estudio de mi materia preferida, como es Derecho Penal 2. Desde mi punto de vista, lo más importante es la valoración que debe realizar un investigador, fiscal, defensor o bien en estudios del Derecho Penal 2, al momento de determinar el grado de responsabilidad penal que posee un sujeto activo y una situación fáctica en específica. En la etapa del intercrímenes representa el camino que ha de seguir o recorrer el sujeto activo al momento de la comisión de una determinada conducta prohibida, descrita en el supuesto de hecho de las normas jurídicas en la ley penal o código penal, mismo que se encuentra normada en nuestra legislación penal, o es decir, el código penal. En la práctica, gran dificultad de aplicar por cuanto resulta complicado determinar, tomando en cuenta pues la psiquis del sujeto activo, el bien jurídico protegido era inexistente o el objeto material sobre el que recae la acción estaba ausente. Están las razones por las que la dirección de este trabajo pues está indicada a plantear cómo se aplica en situaciones fácticas, lo que en la teoría se conoce como el reconocimiento pues, del delito. Sus dificultades, ventajas y desventajas en la responsabilidad penal que se corresponda a cada fase, explicando con determinamiento pues, que todo intercrimen es punible, sino solo aquel acto que objetivamente pues, represente una ofensa y puesta en peligro o lesión a un bien jurídico protegido por normas penal sustantivas. El Código Penal girará en torno al tipo legal de ajusto base de homicidio y el tipo cualificado de asesinato o tanto que pues podemos decir nosotros que el verbo rector en este caso del intercrimen es el que matare a otro, según el artículo pues que lo establece en el artículo 128 del Código Penal o Ley Penal salvadoreña. Asimismo, la tutela, el bien jurídico protegido, ahí en el caso pues sería la vida y lo que se pueden hacer uso puede hacer o apreciar todas y cada una de las fases del intercrimen. Las fases del intercrimen, pues podemos ver la fase interna, la fase intermedia y la fase externa, lo cual pues más adelante pues entraremos en detalle en abordar cada fase. Esto apoyará en el Código Penal vigente. El objetivo final es informar al ciudadano sobre sus derechos, con el fin que algún día el mundo pueda llegar a vivir y pensar que ningún lado de alguien está pisoteado o alguien más fomente el respeto y la paz. Método participante. Se realizó estudios, asignatura de Derecho Penal 2, investigador, en este caso su servidor, el doctor Dolores Rolando Flores Joya, haciendo uso del método científico. Se realizó pues el estudio de las fases del intercrímenes.
en el delito de homicidio simple y se hizo uso de tecnología computarizada, diferentes fuentes bibliográficas, consulta del derecho penal 2, 1 y otros en El Salvador, haciendo uso de mis conocimientos en la redacción. La muestra del tema de investigación es derecho penal. La investigación fue de tipo descriptivo con diseño bibliográfica y digital. En cuanto al marco teórico, pues cuando lean este contenido o sientan la sensación pues de las primeras lecciones del derecho penal, existen 3 fases. La fase ya del intercrímenes, ya antes mencionada o abordadas y que haremos el estudio en este momento. Vamos a hablar pues de la fase intermedia, la fase interna, que le vamos a llamar también la fase psicológica, en lo cual me remito que son la ideación, la deliberación y la resolución delictual. Ideación: instante en que surge un delincuente la idea de cometer delito. En el momento en que su mente surge la intención de realizar, puede decir que es la idea de ser rechazada en ese momento o no. Por otra parte, la idea de delinquir es lo que los escolásticos, las personas pues que dedican a estudiar el derecho, llaman tensión, y está concatenado con la primera flora en el camino del delito. Ideación: la mediación sobre la idea criminosa que existe, en donde se puede examinar los pro y contrae el periodo de lucha interna, donde surgen contraposiciones entre aquellas ideas criminosas y las del deber o del temor al castigo. Las resoluciones delictuales se entienden a través de intenciones o voluntad de delinquir. Entonces puedo decir con certeza que es el momento cumbre en que, como producto de la deliberación y argumentación, decide llevar adelante su propósito criminal, etapa con la que quedará agotado el proceso intermedio del intercrímenes. Puedo decir que el intercrímenes se iniciará como un proceso psíquico que a cada tarde de transformarse en una acción, pero quedará perfectamente aclarecido que la ilicitud solo se refiere a los hechos, ya que la violación subjetiva de la norma penal es insuficiente para fundar una pena. Ahora bien, les hablaré de la fase intermedia. Esta comprende que es la fase externa o proceso propiamente ejecutivo del delito, la resolución manifestada que a castigada o solamente exclusiva en ciertos casos, prevista pues por la ley misma, la ley penal. En la fase interna tiende a producir la resolución criminal. Ella puede manifestarse pues hacia el mundo exterior de 2 maneras: a través de un actuar del sujeto dirigido hacia la producción de hechos criminosos. Por tanto, la resolución tendrá que proyectarse
fuera de la mente humana o por acto de mera confusión voluntaria a través el segundo supuesto ilógico, ni jurídicamente puede extenderse como una acción que cada inicio al hecho criminoso o criminal, tratándose solamente de una resolución delictual manifestada que la ley penal castiga atendiendo a la norma jurídica, que sea violentada en el caso de la ley penal, castigará no propiamente la idea resolutiva, sino cual expresión lo que ya constituye un acto. Fase externa se orienta en el dominio psicológico de las interacciones o de la resolución simplemente manifestada y se arriba a la materialización de la voluntad delictual del delincuente. En la causa se puede distinguir los tres momentos. Los tres momentos sucesivos, previos a la ejecución, mero acto preparatorio sería ese donde se prepara todo, donde se planea todo, se planifica. De ejecución es la tentativa, frustración, consumación. Y posterior a la ejecución del agotamiento de iter crímenes.